Primero que voy a hacer es explicaros un poco, porque la actividad tiene un orden, tiene unos pasos. La actividad es una actividad cooperativa, es decir, se trabaja en grupos de 4, y es una actividad que busca que trabajemos de manera conjunta, que cooperemos, es decir, que nos ayudemos. Entonces, la actividad se titula Ni de coña. ¿Cuál es la mentira? Ya sabéis que nosotros hemos adaptado el título de ¿cuál es la trola? O ¿cuál es la mentira? Lo hemos adaptado a Ni de coña porque nos gustaba más. Entonces, la actividad tiene unos objetivos. Se trata de que con esto, ¿qué hacemos? Que fue un poco lo que hemos comentado en otras ocasiones. ¿Por qué hacemos esta actividad? Vamos a jugar y ya está, pero esto, ¿para qué sirve? Bueno, pues aquí por escrito un poco. Aprender a cooperar es uno de los objetivos. ¿Qué significa cooperar? Pues que todos participamos, que si la ayuda de la otra persona la actividad no se puede realizar. Ejemplo, si yo escribo mis 3 cosas y las digo, pero nadie me está escuchando, pues... Entonces necesito que el otro me quiera escuchar, que el otro pues se involucre en intentar que la actividad se desarrolle. Cooperar, pues aprender eso, a expresarse, que nos entiendan. Por eso cuando escribimos también, pues, a ver, ¿pero qué pones ahí? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Y a escuchar a la otra persona, no solo cuando lea sus frases, sino cuando tiene que explicarnos por qué ha hecho una cosa, ¿no? Conocerse, relacionarse, que, bueno, pues conociéndonos nos sintamos un poco más cercanos al otro, entendamos mejor por qué es de una manera o de otra, y eso, pues finalmente nos ayude a trabajar mejor con esas personas, porque no tenemos tantos miedos o ideas que nos hemos hecho, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la actividad? Cada alumno va a escribir 3 cosas sobre él, sobre su vida, 3 cosas que ha hecho, 3 afirmaciones. Algunos los ponéis no he hecho algo, bueno, puede ser en negativo, pero 3 afirmaciones, 3 cosas sobre vuestra vida. 2 son verdad y una es mentira, por eso se llama ni de coña. Es decir, esta ni de coña la has podido hacer tú, ni de coña me creo que tú hayas pues hecho algo. Una vez que hemos escrito todos, un alumno lee. Por ejemplo, Keiko lee a su grupo, están escuchando las 3 frases que ha hecho, cada uno apunta la que cree que es mentira y luego, pues por turnos también dirá, pues yo creo que esta es mentira. ¿Por qué tal? Que eso es lo que viene después. Cada alumno escribe cuál cree que es la mentira y comparten y explican por qué. Yo a ti te conozco, yo no me imagino que tú eres muy tímido y no me imagino que hagas eso. Es una manera también de que el otro vea qué pensamos de él un poquito, o qué idea tenemos de él, ¿no? Finalmente, el alumno que ha escrito explica cuál es la mentira y cuenta un poco la historia de las otras frases. Esto es una estructura así como muy formal, luego vosotros ahí lo hacéis de una manera que os vaya saliendo, ¿no? Pues explicáis o no, ay, pero tú de verdad has hecho esto, no sé qué, bueno, pues eso lo vais viendo. Lo único que respetéis los turnos, una vez que un alumno ha hecho esto, ha contado sus 3 frases, hemos visto cuál era la mentira, pues luego le toca al otro alumno, y así todos participamos. Por eso lo hacemos en los grupos, porque también es una manera de que todos participéis más. Si todos tenéis que salir aquí a la pizarra, no nos daría tiempo a que salierais todos. Cuando lo hacéis en grupos, todos exponéis vuestras frases, todos escuchamos y todos participáis. Todo el mundo habla más que de la otra manera. Por eso también lo hacemos de manera cooperativa. Bueno, a ver, ¿todo claro? Sí, ¿verdad? Gracias.